Hermanas, ¿cómo están? Les saludo nuevamente con la esperanza de que sigamos con ese deseo de conocer más a nuestro Dios a través de este discipulado. En esta ocasión vamos a estar compartiendo sobre algunos atributos de Dios que nos van, pues obviamente a ayudar a ir conociendo más a profundidad al Dios que seguimos y obedecemos. Hemos estado platicando en videos anteriores sobre la importancia de examinar nuestras vidas. Vimos también sobre el fruto que debe de haber en ellas. También hablamos del compromiso que tenemos al ser discípulos de Cristo, sobre la devoción también que debemos practicar hacia el Señor, esa adoración continua, ¿verdad? Cómo debemos estar meditando en sus atributos, en su carácter, en su obra, en nosotros, y tantas cosas por las que nosotros debemos de siempre, cada día, agradecerle y estar conscientes, ¿verdad?, de nuestra adoración hacia Él día con día. Y bueno, pues ahorita vamos a comenzar a comprender los atributos de nuestro Señor y vamos a ir en estos próximos videos, charlas o pláticas, vamos a estar aprendiendo, ¿no?, sobre algunos de estos atributos y qué conlleva el nosotros conocerlos para que realmente nuestra vida pues pueda ser todavía más transformada a través de ese conocimiento. Bueno, pues nuestra confianza como cristianos, en primer lugar, sabemos que no está en nosotros mismos, ¿no? Está en el poder de Dios, en su grandeza, está en su carácter, está en sus atributos, ¿sí? Nosotros no podemos realmente confiar, ¿no?, en nosotros, en lo que nosotros tenemos, porque pues vemos en la palabra que el Señor nos dice que sin Él no somos nada, ¿no? Entonces nosotros dependemos completamente de Dios, de su poder y de todo esto que les acabo de mencionar. No vivimos la vida cristiana en nuestras fuerzas, sino que vamos caminando cada día en las fuerzas de Dios, dependiendo de Él, buscándole a Él, ¿no? Nada de lo que nosotros hacemos es por lo que nosotros somos. Realmente todo lo que hacemos es por su poder y es para su gloria, ¿no? Nosotros vivimos ahora para el Señor y nuestra vida fue rescatada por Él. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo y vivimos, ¿verdad?, para lo que Él vaya indicando y para su gloria. Entonces vemos aquí un ejemplo muy claro de esto en la vida de Moisés, que no fue él el que convenció realmente al faraón, ¿no?, cuando Dios lo envió a rescatar al pueblo de Israel. Más bien fue Dios el que doblegó a faraón, ¿sí? Vemos que no fue Moisés el que sacó al pueblo, fue Dios, ¿sí? Así es como nosotros vivimos la vida cristiana, ¿sí? Confiamos en su poder y su grandeza para poder vivir una vida agradable a Él. Vemos en todos estos hombres de Dios como Moisés, cómo ellos dependían del Señor, ¿no? No hacían las cosas en sus propias fuerzas, siempre buscaban el poder de Dios y que siempre Dios llevara la gloria de lo que sucedía, ¿no?, en la historia. Ahora, esta es una verdadera razón por la que nosotros necesitamos conocer sus atributos, ¿sí? O sea, conocerle a Él va a cambiar nuestra manera de vivir, porque toda nuestra vida va a girar en torno a lo que Él es. Y nuestra mirada, o sea, todo va a estar en torno a lo que Él es. Entonces, cuando estamos en medio de una circunstancia, pues vamos a estar poniendo nuestra mirada en Él. Si conocemos sus atributos, toda decisión que nosotros hagamos, la vamos a hacer pues pensando en Él, pensando también en sus atributos. Sabemos que, bueno, nuestro deseo es agradarle, ¿no? Siempre, y esto va a ir creciendo cuando nosotros le vayamos conociendo más, cuando vamos entendiendo cada parte de Él, cada área de su carácter. Eso nos hace que nosotros podamos querer agradarle más, ¿sí? Y bueno, meditando en estas verdades, vemos que sin una visión correcta de Dios podemos caer en muchos errores. Muchas veces pues nosotros creemos que Dios es de una manera y declaramos que así es Dios, pero realmente estamos
mencionándolo de una forma incorrecta, porque no estamos mencionando al Dios de la Biblia, ¿sí? Muchas personas crean a su propio Dios, ¿no? Y crean a ese Dios que les acomoda o que les conviene, pero nosotros obviamente creemos en el Dios de la Biblia, y por eso es importante saber cómo es que Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra, y de esa manera poderle conocer, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cometemos el error de hasta cómo vemos la iglesia, ¿no? Una forma incorrecta de ver a Dios nos puede llevar a ver de forma incorrecta a la iglesia. Sin una visión correcta de Dios podemos ver a la iglesia como algo humano, ¿sí? Podemos pensar que vamos a la iglesia a encontrarnos con gente y no con el gran yo soy. Y muchas veces cometemos este error, ¿verdad? De poder buscar en la iglesia gente y realmente no vamos con esa intención, ¿no? De buscar al Señor, de buscar a Dios, de saber que vamos a tener comunión los unos con los otros, y que parte de lo que Dios anhela de nosotros es que tengamos esa comunión con nuestros hermanos. Pero ese no es el motivo principal por el que nosotros asistimos a la iglesia. Más bien es porque vamos con el Señor, vamos a recibir su palabra, vamos a adorarle, ¿sí? Vamos a encontrarnos con Él. ¿Sí? Ahora, si nosotros solo vemos personas en la iglesia, pues nos vamos a desalentar, ¿no? ¿Cuántas veces no a lo mejor ha habido en nuestra mente, ¿no? O sea, pensamientos equivocados, o sea, como pues, uy, mira cuánto pecado hay, mira cuánta hipocresía hay en la iglesia, ¿no? Aquel no me saludó, aquel se pasó así de largo y ni siquiera me miró, a mí no me toman en cuenta, ¿sí? O vamos a estar pensando, mira lo que han hecho los líderes, los pastores, ¿no? Entonces, realmente podemos caer en este error si nosotros vamos a la iglesia buscando gente, ¿sí? Si nosotros vamos a la iglesia y solo vemos gente, pues nos vamos a defraudar tarde que temprano. Por eso es que debemos de tener una cosmovisión correcta, ¿no? Una creencia correcta según la palabra, para que nosotros no caigamos en este tipo de errores. Por eso no debemos nosotros de mirarnos a nosotros, no debemos mirar a nuestros hermanos, no debemos mirar lo que podemos llegar a hacer ni a decir, ¿sí? O sea, no debemos mirar nuestras frustraciones, nuestros defectos o los de otras personas, ¿sí? Realmente nuestra mirada tiene que estar en el gran yo soy, que es donde ahorita vamos a enfocar también nuestro estudio. Entonces, así vemos, por ejemplo, que en la vida de Moisés, pues todo esto se fue dando cuando se encontró con el gran yo soy en Éxodo 3, ¿sí? Pueden leer este capítulo completo, ahí vamos a encontrar esta historia, ¿no? Donde Moisés se encuentra con el Señor en esa zarza. Ahora, fíjense, Moisés no tenía Biblia. El Señor era el que se revelaba en ese tiempo a sus hijos de formas distintas a las que ahora pues nosotros podemos ir conociéndole, ¿no? Era de otra manera, era a través de visiones, de sueños, de apariciones, ¿no? Como esta que estamos viendo aquí con Moisés, ¿no? Que se le llama una teofanía, que quiere decir que es una aparición de la presencia y de la gloria de Dios. Entonces vemos muchas teofanías en el Antiguo Testamento, ¿no? Así tal cual como el Señor se les mostraba, ¿no? Ahora, estar delante de esa zarza ardiente era contemplar tanto de Dios como nosotros contemplamos tanto de Dios al leer su palabra. O sea, no sé, ahorita si ustedes pueden darse cuenta cómo es que antes el Señor pues se les revelaba así a su pueblo porque pues no tenían la palabra, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos su palabra y es la forma en la que el Señor se revela ahora a nosotros, ¿no? Ya no es de la misma manera que se le revelaba a ellos. Ahora, Moisés estaba viendo una zarza en el desierto. Esto es algo majestuoso, es algo impresionante lo que Dios hizo al revelarse a Moisés, ¿no? Esta zarza, en primer lugar, pues imagínense, en el desierto, ¿no? Ardía con fuego, pero no se consumía. Y esto es la maravilla, ¿no? De cómo Dios se revela a Moisés y a nuestras vidas también, porque de aquí tenemos mucha enseñanza.
Miren, el fuego es destructor, ¿no? Normalmente cuando hay fuego, pues consume todo lo que toca, ¿no? El fuego quema ciudades enteras, lo ha hecho, ¿no? Vemos a Chicago, Londres, Roma, cómo son ciudades que pues han pasado por estas situaciones, ¿no? Ahora, así es con el poder de Dios. Dios es un Dios grande, es un Dios muy, muy grande, ¿sí? Su poder es consumidor y sin embargo tomó forma terrenal, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Para poder revelarse a nosotros, para poder salvarnos. Esta zarza no era una zarza más, como muchas otras. Más bien tenía el fuego de Dios, no se consumía. Así es la palabra que nosotros leemos, ¿sí? Cuando la leemos, vemos cómo impacta nuestros corazones con el fuego del Evangelio, con el conocimiento de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, algo tan sencillo como un libro lleno de hojas, ¿verdad? Pero cómo la palabra, como dice, es viva y eficaz, ¿no? Y realmente hace una transformación en nuestros corazones, así, o sea, porque cuando llega ese entendimiento del Evangelio, es como ese fuego, ¿no? Que quema y transforma todo lo que hay dentro. Y esto es impactante, como Dios, que es fuego consumidor, puede ahora morar en la vida del creyente sin consumirnos, ¿verdad? Como aquella zarza. Esto es algo que aprendemos tanto de este pasaje. Así como nosotros, y así somos nosotros. Nosotros somos como esa zarza, ¿no? Que realmente es algo tan frágil, ¿verdad? Tan débil, que pudiera ser consumida en segundos. Y Dios es ese fuego consumidor, ¿no? Que permanece ahí en nosotros, que no hemos sido consumidos por su misericordia, ¿verdad? Pero el Señor es el que puede morar en nosotros ahora y Él es ese fuego consumidor. Dios se acerca a Moisés desde esa zarza, y se le revela a Él, ¿sí? Es una forma en la que vemos cómo Dios se reveló, así como por su palabra, ¿no? Él ahora se revela a nosotros. Dios se da a conocer a Moisés con un nombre, ¿no? Con una forma en la que Moisés le está pidiendo que si, pues, ¿cómo va a saber él, no? ¿Qué nombre decirles cuando le pregunten quién lo ha enviado? Y en este caso, Dios le dice que le diga que Él es el gran yo soy, ¿sí? Esta es una manera en la que podemos tratar de entender todo lo que Dios es, porque este nombre conlleva muchísimas cosas, ¿sí? Es algo que nos va a ayudar a entender muchísimo a Dios, aunque nunca lo vamos a poder entender en su totalidad. Y en primer lugar, fíjense, este yo soy apunta a que Él es indescriptible, ¿sí? Dios es una persona indescriptible. Nosotros no vamos a poder, por más estudio que tengamos durante toda nuestra vida, o la persona más sabia que Dios pueda tener aquí en la tierra acerca del estudio de su palabra, jamás podríamos describir lo que Dios es en su totalidad, ¿sí? Porque ¿podemos acaso limitar a Dios con un nombre? ¿Podemos acaso realmente meter a Dios en un solo nombre y decir que este es Dios? O sea, esta característica es la única que Él tiene. Pues no, ¿verdad? Puede tener un nombre que describa lo que Él es imposible, ¿sí? Él es mucho más que un nombre. Con un nombre le estaríamos nosotros empequeñeciendo, ¿sí? Porque Dios no necesita un nombre para en su totalidad darse a conocer, porque no hay forma de conocer a Dios en su totalidad, ¿sí? O sea, un nombre para resumir lo que Él es, realmente, o sea, tanta grandeza, tanto poder, tanta majestad. Y pues vemos aquí, o sea, Moisés le pide un nombre. Esto lo vemos en el versículo 13 y 14, ¿no? Del capítulo 3 de Éxodo. Entonces, se los voy a leer, dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces aquí vemos cómo Dios le está dando una respuesta, ¿no? De lo que Moisés está demandando. Quizá
Moisés esperaba que Dios resumiera todo su ser en un solo nombre, algo que es imposible. Quizá él esperaba que Dios resumiera su esencia en un adjetivo de él, ¿no? Como antes, bueno, vemos un poquito antes cómo Dios ya se había revelado a otros hombres antes de Moisés, como por ejemplo con Jacob, ¿no? Y vemos aquí una cita en Génesis 35:11 que dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Sí? O sea, aquí vemos que Dios se ha manifestado de muchas formas a nosotros. Dios tiene muchos aspectos que definen su grandeza y en la actualidad decimos que pues son los nombres de Dios, así es como le llamamos, sus atributos, sus nombres, ¿no? Sus cualidades, pero realmente, aunque Él se ha revelado de muchas formas, nunca vamos a poder describir a Dios en un solo nombre, ¿sí? No es posible porque su grandeza es demasiada. Es cierto que Él es el Todopoderoso, Él es nuestro ayudador, Él es la roca, Él es nuestro protector, pero Moisés no le está preguntando, dime cómo eres. Le está preguntando, dime tu nombre para que yo vaya y diga quién es el que me está enviando. Entonces no le está preguntando básicamente cualidades de su persona, de su carácter. Le está preguntando un nombre, ¿sí? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Entonces, hermanas, Dios es el que es. ¿Cómo lo vamos a explicar? Simplemente Dios es el que es. No podemos encapsular a Dios de ninguna forma. Simplemente Dios es el que es. ¿Alguna vez nos hemos encontrado con algo que al verlo es tan hermoso que es imposible describirlo? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Algún paisaje, algún momento en nuestras vidas significativo que nos damos cuenta que es algo imposible, ¿no? Algún sentimiento, cuando vivimos alguna experiencia y no podemos siquiera describirlo, ¿sí? Eso nos deja con la boca abierta. Y si alguien nos pregunta, oye, ¿cómo era, no? No tenemos palabras para poder describir, solo decimos, pues que tienes que verlo, o tienes que experimentarlo, o tienes que vivirlo, porque sencillamente nuestras palabras se quedan cortas cuando intentamos describir a Dios, ¿sí? Por eso es que Él es indescriptible, porque no hay una forma humana de poder describirle. No tenemos esa capacidad de poder describir a un Dios tan grande. Ahora, en segundo lugar, Dios da este nombre no solo porque Él es indescriptible, sino porque también Él es único, ¿sí? Yo soy. Él es único. Fíjense, esto es algo maravilloso porque para poder comprender esto, les voy a poner varios ejemplos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquellos que tienen una mascota, la que a ustedes les guste, ¿verdad? Nosotros normalmente pues necesitamos ponerles un nombre, ¿no? Para poderla identificar de los otros animales de su especie, ¿no? Queremos saber el nombre de alguien, por ejemplo, cuando queremos relacionarnos con esa persona, cuando la queremos conocer, ¿no? Cuando alguien llama tu atención y de repente tú dices, oye, ¿esa persona cómo se llama? ¿Sí? Y quieres saber, ¿verdad?, cómo es su nombre porque pues quieres poder acercarte con confianza, hablándole, ¿no?, por su nombre. Por ejemplo, también cuando tenemos un hijo, pues no tardamos 1 año o 2 años para ponerle un nombre, ¿no? A veces ya los nombres ya hasta los tenemos listos, ¿no? Para cuando nazca y ya luego le llamamos por su nombre, ¿no? Queremos llamarle por su nombre porque ya empieza a haber una relación. Entonces, cuando Dios creó a Adán, le puso nombre, ¿sí? Luego creó a Eva y le puso nombre. O sea, el nombre es fundamental para poder identificarnos y para poder relacionarnos. Y alguien, por ejemplo, si alguien tiene el mismo nombre que otra persona, pues buscamos, ¿no?, modificar el nombre de uno o agregarle para identificar entre los dos, ¿no? Y no sé, a veces cuando un papá y un hijo se llaman tienen el mismo nombre,
pues separamos, ¿no? O le agregamos a lo mejor Sergio Papá o Sergio Junior, ¿no? Y esa es una manera en la que vamos nosotros identificando a cada quien, ¿no? O si tienen dos nombres, pues llamamos a uno por el segundo nombre y al otro por el nombre que tienen igual, pues para poder identificar a las personas, ¿no? Entonces, volviendo, por ejemplo, a la mascota que les comentaba, hubiera sido pues mucho más sencillo llamarle, si esa mascota fuera la única en su raza sobre la tierra, ¿no? No tendríamos, por ejemplo, que identificarla de otros, ¿sí? Entonces, o sea, por ejemplo, si tú tienes un perrito y en este mundo solamente existiera ese perrito, o sea, pues así le llamarías, perro, ¿no? O sea, no necesitarías ponerle un nombre, porque no existe otro perro en el mundo, ¿no? Ese no es el caso. Nosotros por eso le ponemos nombre, ¿no? a cada mascota que tenemos, para identificarla de los demás en su raza. Pero Dios no tiene esa situación, ¿sí? O sea, ¿qué otro nombre podía Dios darle a Moisés más que el yo soy? ¿Sí? O sea, no hay otro. Él es Dios y punto. O sea, no podemos cuestionar que haya otro, ¿sí? O sea, ¿qué otro nombre podríamos darle a Dios para compararlo o para contrastarlo con otros dioses si todos los dioses son falsos? No hay manera de decir Él es Dios entre otros dioses, porque no existen esos dioses, ¿sí? Simplemente Él es sencillamente único. Y tiene mucho sentido en este momento en que se lo está diciendo a Moisés, porque acaban de estar en Egipto 400 años, la tierra donde hay tantos dioses, el dios de la muerte, el dios del mar, el dios de la fertilidad, y no acabaríamos, ¿no? Tantos dioses egipcios que existían en ese tiempo, dioses falsos, dioses inventados por el hombre, dioses que no obraban ni siquiera absolutamente nada, porque no hay vida en ellos, ¿sí? Entonces, al decirle Dios a Moisés, diles que yo soy el que soy, está diciendo todos los demás dioses son falsos, solo hay uno, hay un Dios vivo, ¿sí? Vemos en 1 Corintios 8:5, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Entonces Dios, vemos aquí, Él es el que es, Él es único, no existe otro Dios. Dios le da a Moisés un nombre para que el pueblo y él puedan relacionarse con Dios, ¿sí? No porque Dios necesite un nombre, porque pensamos así, bueno, Dios necesita un nombre para poder relacionarnos, no, para relacionarse con nosotros, no. Él es único, Él es el que es, sencillamente Él es y no hay otro, ¿sí? Entonces aquí entendemos este otro punto. En tercer lugar, pues vemos que este nombre implica que Dios es autoexistente, ¿sí? Y esto es algo maravilloso, entender cómo es Dios en su esencia, ¿sí? Porque la existencia de Dios no depende de nada, no depende de nadie, ¿sí? Dios existe porque sí, o sea, existe en sí mismo, existe por sí mismo y no depende su existencia de que alguien lo hubiera hecho, ¿no? Yo soy el que soy, quiere decir existo porque existo, ¿sí? O sea, de forma eterna, plena, completa, constante e independiente. No es como nosotros, ¿verdad? O sea, realmente Él es autoexistente, nosotros no lo somos. Nosotros necesitamos, bueno, venimos a existir por la gracia de Dios, ¿sí? Pero no somos autoexistentes. Todo en el cosmos ha venido a ser. No existía antes y ha existido, excepto Dios. Él siempre es. Todo puede dejar de existir excepto Él, ¿sí? Él siempre es el gran yo soy. Nosotros no éramos, nosotros vinimos a ser y estamos siendo. Es raro, ¿verdad? Porque cuando nos presentamos ante alguien, pues no le decimos estoy siendo Mélida, ¿no? O sea, realmente no sería algo ilógico. Decimos, pues yo soy Mélida, ¿no? Pero realmente
si lo meditamos a la luz de estos pasajes, pues nos damos cuenta que realmente sí estamos siendo, ¿sí? Porque venimos a ser y estamos siendo. Dios es, ¿sí? Y su nombre viene del verbo ser. Vemos también cómo se ha revelado Dios con el nombre Jehová, ¿sí? O Yahvé, que es ser, precisamente. Y quiere decir algo así como el quien será, es y fue, ¿sí? Un nombre que era súper sagrado para los judíos, ¿no? Lo describían con 4 letras hebreas, que era Y, H, B, V y H. Y ese era el nombre Jehová, ¿sí? Entonces es algo que a nosotros a lo mejor no es tan fácil comprender cómo Dios es y Él siempre ha existido, pero simplemente así es, ¿sí? Escribe Juan Calvino, puesto que nada es más peculiar a Dios que la eternidad, Él es llamado Jehová porque Él tiene existencia en sí mismo y sostiene todas las cosas por su secreta inspiración. Entonces vemos, este nombre que Dios le da a Moisés describe lo que es más esencial y único de Dios, su eternidad, ¿sí? Él es eterno, nosotros no, nosotros fuimos creados y nosotros vamos a volver a Él, ¿no? Y tendremos eternidad porque Él nos las da, pero Él es eterno, Él existe por sí mismo, ¿sí? Él ha existido siempre, Él ha creado todas las cosas. Ese es el nombre yo soy. Tú y yo no somos, tú y yo hemos venido a ser, pero Él es desde siempre, de forma totalmente independiente, autosuficiente por completo, ¿sí? Cuando leemos, por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ya era. Cuando dijo Dios sea la luz, antes de que la luz fuera, Él ya era. El gran yo soy es antes que todas las cosas. ¿Verdad que nos quedamos sin palabras cuando meditamos en la grandeza de nuestro Dios? O sea, alcanzamos a ver esa grandeza cuando pensamos en lo grande que es nuestro Dios. Nos quedamos sin palabras porque también nos damos cuenta de que nosotros somos muy, muy pequeños, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque realmente el vernos pequeños, así como un gusanito que lo pones en la mano y dices, ay, qué chiquito está, ¿no? Y además ese pequeñito animal intenta correr, ¿no? O sea, así somos. Eso es lo que nosotros somos ante la grandeza y la majestad de nuestro Dios, ¿sí? O sea, realmente cuánto tiempo tardaría ese gusanito en recorrer nuestra mano, ¿no? Hasta de risa, ¿no? Podría ser. Así somos nosotros en las manos de Dios, pequeños, desvalidos, insignificantes, pero nos creemos muchas veces tan grandes y necesitamos meditar más en quién es Él y quién somos nosotros, ¿sí? Meditar en el gran yo soy, poner nuestros ojos sobre Él, sobre su grandeza, sobre su majestad. Pensamos muchas veces que somos muy, muy grandes, ¿no? Y lo único realmente grande en nosotros es nuestro orgullo. Eso sí que es grande, ¿verdad? Y eso es algo que Dios va rompiendo con el tiempo, con esa santificación que va haciendo en nosotros. Pero realmente somos tan pequeños, somos muy, muy pequeños, ¿sí? Alguna vez vi un video donde hablaban de esta grandeza, ¿no? Del cosmos y del universo, y en comparación a todo lo que existe, acaban haciéndote ver que nosotros verdaderamente somos un pequeño puntito, o sea, ni siquiera llegamos a notarnos en la gran majestuosidad del universo. O sea, eso es lo que somos muy pequeños. Cuando tengamos esos ataques de orgullo, podemos leer algunos pasajes de Job, ¿verdad? Cuando el Señor le dice en el capítulo 38 de Job, versículos del 4 al 7, que le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
¿A dónde estamos nosotros? Realmente somos muy pequeños, hermanas, y pensamos que somos grandes, y la verdad es que somos pequeñas, como una migaja, ¿no?, de pan sobre la mesa, que a veces ni nos damos cuenta de que está ahí, ¿no? La sacudimos en un segundo y era en ese momento y después dejó de ser, ¿sí? Pensamos que somos lo mejor que puede existir sobre la tierra, ¿no? El no va más famoso, ¿no? Pensamos que realmente tenemos un valor y peleamos nuestros derechos y queremos, ¿verdad?, como que hacer valer lo que nosotros pensamos que valemos. Y realmente, miren, hermanas, ¿cuántos años creen que vamos a vivir? ¿70, 80, 90? Y que eso es comparado con la historia, o sea, realmente somos nada, somos pequeñas, ¿sí? Si a duras penas nuestros nietos, nuestros bisnietos van a recordarnos, o van a recordar algo en nosotros, o nos van a mencionar en alguna ocasión. Pensamos que nosotros somos pequeños mesías que vamos a cambiar el mundo. Somos muy pequeñas, ¿sí? Un puntito en el universo. Pensamos que la Tierra es grande, pero cuando vemos el tamaño de los planetas y del Sol, o sea, el Sol ya es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Fíjense. Y una estrella llamada Canis tiene un radio unas 2.000 veces más grande que el Sol. Entonces, ¿realmente qué somos? O sea, si la Tierra es tan pequeña, ¿sí?, ante otras estrellas y ante otras situaciones en el universo, pues cuánto más nosotros somos todavía más pequeños, ¿no? Y fíjense, todo esto, por muy inmenso que sea, lo ha creado Dios con sus propias manos. ¿Qué somos nosotros en medio de este cosmos? Somos muy, muy pequeños. Vemos en Isaías 40:15, dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Fíjense, las naciones, los imperios de este mundo no son nada para el Señor. Él es el gran yo soy, nosotros no. Nosotros pensamos que somos grandes, hasta nos gusta usar la frase: es que yo ya soy una persona independiente. ¿Sí, hermana? ¿Cuántas veces respiras al día? Necesitamos de oxígeno para vivir. ¿Cómo vamos a ser independientes? Llenamos nuestros pulmones 28,000 veces en un día. ¿Independientes? Los músculos de nuestro corazón necesitan latir 115,000 veces al día. O sea, ¿autosuficientes? O sea, se nos llena la boca cuando hablamos de nosotros, ¿verdad? Tristemente. Pensamos equivocadamente de nosotros mismos. Por eso es tan importante conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros, para estar en el plano correcto, para no estar más arriba de donde debemos de estar. Necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos comida, necesitamos dormir cada día, ¿sí? Y por mucho que luchemos, por ejemplo, con nuestros ojos para quedarnos despiertos en la madrugada, acabamos cayendo dormidos, ¿sí? O a lo mucho puedes quedarte una noche, 2, 3, no sé cuánto aguantes, pero realmente tarde que temprano vas a caer rendido en sueño. ¿Somos autónomos? Son palabras muy grandes que solo podemos aplicar al Señor. Esto solamente se le aplica a Él. Ni siquiera decidimos nosotros venir a este mundo. Ni siquiera decidimos cuándo nos vamos. Ni siquiera nuestros padres pudieron decidir cuándo veníamos. Sí, aunque hoy en día mucha gente planea, ¿verdad?, el tener hijos, y Dios los sorprende. Porque realmente Él es el gran yo soy. ¿Sí? O sea, nosotros estamos en sus manos, se hace la voluntad de Dios, nunca la nuestra. Independientemente de lo que hagamos, decidamos, planeemos, se hace la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios es el único que puede decir: yo soy el que soy. Sin necesidad de nada más, o sea, de nadie más. Dios tiene en Dios todo lo que necesita, todo lo que desea. Ahí tiene amor, comunicación, gloria, majestad, honor, unidad. Él no nos necesita.
Dios tiene todo lo que necesita en Dios. No creamos ni por un momento que Dios nos creó porque necesitaba crearnos. Dios no necesitaba crear nada, ni a los ángeles siquiera. ¿Sí? Dios nos creó por su infinita bondad y misericordia. Él quiso darnos vida, pero Dios no nos necesitaba. En cuarto lugar, vemos otra característica de este hermoso nombre que Dios nos da, que es que Dios es inmutable. ¿Sí? Yo soy. Dios es inmutable. Dios es indescriptible. Dios es único. Dios es autoexistente y Dios es inmutable. Él no varía, Él no cambia. Dios es siempre el mismo. Dios no aprende, no necesita estudiar, no necesita aprender nada, no necesita preguntar algo, porque Él lo sabe todo. ¿Sí? Dios no mejora porque ya es perfecto. Dios no crece porque Él ya es grande. Dios no cambia ni un ápice su sustancia. Él es el mismo. ¿Sí? Sus atributos, su carácter no cambian. Él es siempre perfecto. Dios es siempre Dios. Todo el universo varía, todo cambia. Todo en este mundo cambia. Aún los planetas más grandes cambian su forma, cambian su tamaño. Todo cambia excepto Dios. Él nunca cambia. Les voy a leer una cita de Spurgeon que quisimos tomar para este estudio, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Fíjense, él dijo, todas las criaturas cambian. El hombre, especialmente en lo relacionado a su cuerpo, siempre está experimentando una revolución. Muy probablemente no hay una sola partícula en mi cuerpo que haya estado allí hace unos pocos años. Esta estructura ha sido desgastada por la actividad, sus átomos eliminados por la fricción. Partículas frescas de materia se han acumulado constantemente en mi cuerpo y así han sido renovados. Su sustancia ha cambiado. Este mundo está hecho de un material que siempre está discurriendo como un arroyo. Unas gotas están huyendo mientras otras les están persiguiendo, manteniendo siempre lleno el arroyo, pero siempre cambiando en sus elementos. Pero Dios es perpetuamente el mismo. No está hecho de ninguna sustancia o materia, sino que es puro espíritu, un espíritu esencial y etéreo, y por tanto Él es inmutable. Él permanece por siempre el mismo. No hay arrugas en su frente eterna, la edad no lo ha debilitado, ni los años lo han marcado con los recuerdos de su vuelo. Él ve que pasan las edades, pero en lo que a Él concierne es siempre ahora. Me imagino que es imposible concebir a un Dios cambiante, al menos lo es para mí. Otros podrán ser capaces de pensar eso, pero yo no podría considerarlo ni por un momento. Yo no podría pensar que Dios es mutable, de la misma manera que no puedo imaginar un cuadrado redondo o ninguna otra cosa absurda por el estilo. Ese concepto de un Dios cambiante es tan contradictorio que estoy obligado a incluir la idea de un ser inmutable tan pronto digo Dios. Recuerden que Dios es el mismo, independientemente de lo que se quite. Sus amigos pueden perder el afecto, sus ministros pueden ser cambiados, todo puede cambiar excepto Dios. Sus hermanos pueden cambiar y clasificarlos como viles, pero Dios de todas maneras los va a amar. Su situación en la vida puede cambiar y pueden perder sus propiedades. Toda la vida de ustedes puede ser sacudida y se pueden volver débiles y enfermizos. Todas las cosas pueden abandonarlos, pero hay un lugar donde el cambio no puede poner su dedo. Hay un nombre sobre el cual no se puede escribir mutabilidad. Hay un corazón que no sufre alteraciones. Ese corazón es el corazón de Dios. Ese nombre es amor. Entonces veamos realmente, hermanas, qué tan grande es nuestro Dios y qué tan pequeñas somos nosotras, qué majestuosidad encontramos en Él, qué seguridad encontramos en que Él sea de esta manera. Él es el único Dios. Nosotros constantemente estamos cambiando. El cuerpo humano constantemente cambia. Fíjense, las células de nuestro cuerpo al cabo de 10 años se han renovado completamente. Así que si en 10 años no nos vemos, podemos presentarnos de nuevo como si nunca nos hubiéramos conocido. ¿Sí?
Así somos de inconstantes nosotros, ¿verdad? Somos volubles, somos cambiantes. Tú y yo estamos siendo. Dios es el gran yo soy. Lo es en su sustancia, pero también lo es en sus atributos. Dios no cambia en quién es y no cambia en cómo es. ¿Sí? Nosotros sí, Él no. Él es el todopoderoso, siempre todopoderoso. Él es el sabio, siempre sabio. Él es bueno, siempre bueno. Él es justo, siempre justo. Él es santo, siempre santo. ¿Se dan cuenta? Él no cambia en su carácter, en sus atributos. Él es siempre igual, siempre el mismo. Tú y yo no. ¿O no vemos nuestras propias contradicciones? Si nos presentaran a nosotros mismos hace 10 o 15 años, puede ser, lo más seguro es que no vamos a estar de acuerdo con nosotros mismos, en casi nada. Nos contradeciríamos, ¿no? Hasta nos pelearíamos capaz, ¿no? Porque somos ahora tan distintos a como éramos hace 10, 15 años. Hace algunos días encontré unas cartas escritas por mis papás, por mis hermanas, por mi esposo, por mis hijas y por mí, ¿no? Sabemos que antes pues no había tecnología como la hay ahora y pues nos escribíamos muchas cartas, ¿sí? Y gracias a Dios pude guardar muchas de esas cartas, ¿no? Y haciendo pues un poquito de limpieza encontramos, ¿no? Esas cartas. Y en esas cartas decíamos cosas que nos hicieron reír mucho, cartas escritas hace más de 10 años, donde decíamos lo que ahorita no diríamos ni pensaríamos, ¿sí? O sea, ahí es donde vemos cómo somos cambiantes, completamente cambiantes. Podemos ver atrás en nuestra vida, ¿no? Y probablemente nos cause risa, y es bueno reírnos de nosotros mismos, ¿verdad? Podemos a veces sentir vergüenza de cómo nos comportábamos antes, pero es bueno saber que nosotros no somos el inmutable. Él es el inmutable. Nosotros no somos el gran yo soy. Él es el mismo, nunca cambia. Nosotros no, siempre cambiamos. El Señor tiene todavía muchas cosas que cambiar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro corazón. Seguimos todas estamos cambiando, creciendo, madurando, aprendiendo, mejorando. Así que no nos avergoncemos, hermanas, cuando tengamos que decir a alguien, acercarnos y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, estaba en lo incorrecto. Hermanas, es que somos cambiantes. De pronto decimos, perdóname, he cambiado de opinión. Y es bueno y sano reconocer que estamos avanzando, que estamos madurando. Y ya que estamos cambiando, pues debemos de preguntarnos, ¿estamos cambiando para peor o estamos cambiando para mejor? Si tú te miras y piensas en ti hace 10 años, esperamos, ¿verdad?, que estés cambiando para mejor, porque todos cambiamos. Moisés no fue el mismo, por ejemplo, después de estar en la presencia de Jehová. Dios quiere que cambiemos en esa dirección. Dios es el gran yo soy, es el mismo, no cambia. Y gracias a Dios por eso, porque cuando promete perdonar nuestros pecados, no pasan 1000 años y luego dice, no me acuerdo de lo que te prometí o he cambiado de planes. Gracias a Dios por su inmutabilidad. Dios es el mismo siempre. Y si nos ha prometido que somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo, es cierto. Y si nos ha prometido que está preparando un lugar para nosotros, un lugar celestial, es cierto. Y si ha prometido que Él va a venir a buscarnos y llevarnos al cielo, es cierto, porque Él no cambia. Y lo que Él dice es siempre cierto. Vemos Malaquías 3:6 que dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Nosotros ya hubiéramos sido consumidos si Dios fuera cambiante. Pero Él prometió y Él cumple. Lo que Dios promete lo cumple. Y lo que ha prometido lo va a cumplir. Y eso es algo que sabemos. Nuestra fe está puesta en sus promesas. Él es inmutable en su esencia. Es inmutable en su carácter. Es inmutable en sus planes. Lo que Él ha dicho que hará, lo va a hacer. Dios nunca tiene un plan B, ¿sí? Porque su plan A se cumple perfectamente. Su plan se cumple siempre.
Él no tiene que sacarse cosas de la manga porque las cosas fallan. Él es perfecto. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios hace lo que Él dice que hará. Vemos cada promesa de Dios cómo se ha cumplido. Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que haría de ellos una gran nación. ¿Lo hizo? Claro que lo hizo. Dios prometió enviar a un redentor para nuestra salvación y no lo hizo. Él mismo que cumplió sus promesas a los patriarcas y no se olvidó de ellos. Él es el gran yo soy. Él es nuestro Dios. En Hebreos 13:8 dice el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos confiar en Él, en su palabra como una roca a pesar de nosotros mismos. Sus promesas y su plan se cumplen siempre perfectamente y ahí está nuestra confianza, nuestra seguridad, aunque nos sentimos a veces flaquear, ¿verdad? A veces sentimos como que las cosas no están muy fijas, pero nuestra confianza está en Él, estamos en las manos del gran yo soy y por eso le llamamos Dios fuerte, Dios grande, no le llamamos Diosito porque no es un Dios pequeño, no es chiquito, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, es inigualable, incomparable, incomprensible. Vemos quién hay como nuestro Dios. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Fíjense, dice nuevamente Spurgeon, Él es el Dios eterno y por lo tanto no puede morir antes que su plan se lleve a cabo. ¿Por qué habría de cambiar? Ustedes átomos de existencia sin ningún valor, cosas efímeras de un día. Ustedes insectos que se arrastran sobre la hoja de laurel de la existencia del mundo. Ustedes pueden cambiar sus planes, pero Él nunca, nunca cambia. Y puesto que Él me ha dicho que su plan es salvarme, por eso ya soy salvo. Hermanas, nosotras sí cambiamos. Nuestros planes cambian, ¿verdad? Tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, etc. Y cuando llegamos al plan Z, empezamos a inventar otra vez, ¿no? Nuestros planes se frustran. Dios lleva a cabo su plan, no solo porque Él es fiel en llevar a cabo su plan, sino porque Él es capaz de llevar a cabo su plan. Esa es nuestra fe, ese es el Dios que tenemos. Yo podría hacerte muchas promesas y puedo intentar el resto de mi vida cumplirlas. Sería muy fiel en intentarlo, pero sería incapaz de conseguirlo, porque no soy Dios. Dios es fiel, es poderoso, ambas cosas, y todo lo que Él promete se cumple. Así que no dudemos, hermanas, en nuestros corazones, aun cuando hay cosas en nuestra vida que suceden que no podemos entender, ni por un momento pensemos que se han escapado de las manos de Dios. Dios es el gran yo soy. Nada se escapa de sus manos. Él siempre es. Él es inmutable. Y así como Dios es inmutable en sus planes de salvación, Dios es inmutable también en sus planes de condenación. ¿Sí? Dios va a cumplir sus amenazas. Mucha gente piensa en Dios como un ancianito de barbas blancas, ¿verdad? Que en el día final va a dejar que todo el mundo se las estire y entre dentro del cielo como niños malcriados que se salen con la suya. Y piensan, bueno, al final Dios es bueno. No, hermanas, la Biblia nos habla claro. La Biblia nos habla que así como hemos conocido a un Dios inmutable en sus promesas, también Él es inmutable en sus amenazas. Hermanas, recordemos que Dios es firme en cumplir sus promesas, sus planes, pero es firme en cumplir lo que Él dijo que hará con aquellos que no se arrepientan. Cuando Dios dice que si no creéis, seréis condenados, el fuego del infierno se vuelve muy real y es muy real. Si no corremos a la cruz atraídos por la gracia del Señor, por lo menos corramos a la cruz asustados por el tormento eterno que espera. El que no creyere será condenado, dice el Señor, y Dios es el gran yo soy, que no puede contradecirse a sí mismo. El mismo que habló con Moisés desde la zarza es el mismo
que habla hoy con nosotros a través de las páginas de la Biblia. El mismo gran yo soy. Hermanas, qué bendición tan grande, qué cosa tan hermosa. Saber que el mismo Dios que se le presentó a Moisés en esa zarza, habla conmigo hoy a través de las páginas de la Biblia. ¿Queremos conocerle? ¿Queremos saber más cómo es Él? ¿Qué promete? ¿Cuáles son sus planes? Abre la Biblia, hermana. Abre tu Biblia. No esperes una zarza ardiente, no esperes una visión de noche como tuvo Jacob. No esperes como Abraham que un ángel se acerque a tu casa. Encuéntrate con el Señor en las páginas de la Biblia. No queramos cosas sobrenaturales cuando ya es sobrenatural la forma en la que Dios se revela a nosotros. Hebreos 1 del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El fuego de la zarza está en Jesús. Él es Dios y a Él debemos acercarnos. Él se mostró a sus escogidos cuando dijo: yo soy la puerta. Tantos yo soy que encontramos en su palabra. Yo soy implica tanto. Este nombre, hermanas, implica tanto. Nunca podríamos acabar de describir este nombre. Yo soy. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el alfa y la omega. Y podemos encontrar en la palabra tantas ocasiones en que se menciona yo soy, ¿sí? Y tanto que aprender de Dios. Yo les dejo esto en su corazón. Realmente podemos nosotros encontrar mucho de lo que Dios es. Busca en tu palabra. Busca en una concordancia esa palabra, yo soy. ¿Cuántos nombres, cuántas verdades nosotros recibimos de esto? Encuentra todos esos yo soy en la palabra, ¿sí? Eso nos dan a conocer a nuestro Dios. Es ese mismo gran yo soy con el que se encontró Moisés, el que se está acercando a nosotras, el que está hablando con nosotras. Así que, hermanas, después de comprender todos estos yo soy, que no los podemos ver todos, pero ahorita les mencioné muchos, ¿sí? En la Biblia los podemos encontrar. Pues meditemos también en estas preguntas, ¿sí? Y háblalas con la persona que te está discipulando para que puedas tú crecer en el conocimiento del Señor. Consideramos que es necesario conocer los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de este tema tú puedes entender por qué es tan importante que nosotros conozcamos sus atributos. ¿Consideras que vas a la iglesia para encontrarte con gente, como lo mencionamos, o te vas a encontrar con el gran yo soy? ¿Has pensado? Mira cuánto pecado hay o cuánta hipocresía hay en los cristianos y eso te ha defraudado, poniendo tu mirada en quien no debes de poner tu mirada. ¿Qué aprendes del nombre yo soy? ¿Sí? Busca antes de hablar con la persona que vas a hablar. Busca esos yo soy. ¿Qué significa que Él es indescriptible, que Él es único, que Él es autoexistente y que es inmutable? ¿Sí? Estos atributos tan hermosos que hemos estudiado. Estamos conscientes que somos limitadas, que somos personas cambiantes, que estamos siendo, que no somos, que somos pequeños, que somos dependientes. ¿Realmente estamos conscientes de nuestra situación humana? Hermana, que Dios nos ayude a conocerle más en sus atributos y que esto lleve a mirarnos a nosotras mismas como lo que somos en verdad ante su grandeza. Acompáñenme a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque en este tiempo hemos podido comprender que tú eres grande, Señor, y que nosotras somos tan pequeñas, Señor, ante esa gran majestad que tú eres, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, si ha habido orgullo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, si hemos pensado que somos más de lo que realmente somos, Señor. Perdona
Señor, nuestra forma de querer muchas veces ser autosuficientes y nuestra forma, Señor, de creer de una forma distinta de lo que realmente somos. Ayúdanos, Padre, a siempre mirar tu grandeza, siempre poder contemplar y asombrarnos, Señor, de lo que tú eres, y que esa conciencia no se nos quite, Señor, que no podamos nosotros sino más que adorarte y más que rendirnos a tus pies y humillarnos ante tu grandeza, Señor, cada día de nuestras vidas en humildad, estando agradecidas, porque eres tú, Señor, quien ha querido, Dios, crearnos, ha querido salvarnos, y es tan grande tu bondad y tu infinita misericordia, que eso es lo que sostiene cada día nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener un alto concepto de ti y un concepto correcto de nosotros, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, qué tan grande eres cada día y que nuestras vidas realmente reflejen, Señor, que te vemos de esa manera, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te pido por mis hermanas para que en cada una de ellas, Señor, crezca ese concepto, Señor, acerca de ti, que surja un hambre por conocer más de tus atributos, de esos gran yo soy, Señor, de todos esos yo soy que tú mencionas en tu palabra, que nos dan a conocer tanta riqueza que tenemos en tu nombre, Señor, y que realmente no podríamos ni siquiera llegar a conocerte en tu totalidad, pero, Señor, revélanos quién eres a través de tu palabra. Ayúdanos a tener esa intención de conocerte más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.